Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Un día Él viene, mis amados. Qué bueno que nosotros podamos tener esa certeza, esa fe viva en que efectivamente nuestro Señor Jesucristo está por venir. Hermanos, ojalá tengamos en claro, primero, que va a venir. Segundo, a qué vendrá a esta tierra, cuál es el objetivo de ese viaje y cómo vendrá. Si nosotros logramos entender por lo menos esos 3 puntos que nos afirma la Sagrada Escritura, seguramente nuestra vida espiritual daría un giro grande para bien de nuestra espiritualidad. Bien, mis amados, durante algunos días hemos venido tratando de compartir con ustedes algunas aclaraciones de ciertas filosofías o de ciertas partes inclusive de la palabra de Dios que a veces nos las han enseñado no de la mejor manera, nos las han enseñado de una forma incorrecta. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas personas llegan y toman un texto de la Biblia y entonces lo interpretan a su manera, así lo enseñan, así lo comparten y así lo viven. Cuando lo que nos recomienda la misma Escritura es que nosotros debemos no conformarnos con leer un solo texto de la palabra de Dios, sino que lo hagamos analizando el texto con el contexto, es decir, buscando varias partes de la palabra del Señor para que nos ayude a entender mejor. Pero además de eso, pues con mucha oración para que podamos entender. Bueno, hermanos, pues para esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de explicar algo que para un gran número de habitantes en el mundo, una gran cantidad de personas, creímos en algún tiempo, pero que hay mucha gente que todavía sigue creyendo en esto. Aquella filosofía de que Pedro fue nombrado por nuestro Señor Jesucristo como el primer papa, como que Pedro fue la primer cabeza visible, digamos así, de la iglesia. Pues yo quiero que estudiemos no para confundir a nadie, no queremos confundir, por el contrario, queremos aclarar algunas situaciones que seguramente es muy posible que hasta la fecha no lo hayamos entendido bien. Vamos a analizar unos versículos brevemente donde la Biblia nos da argumentos para que nosotros quitemos esa filosofía de nuestra mente y creamos lo que de verdad Dios quiere que creamos. Bueno, hay un texto que la gente lo toma para aseverar esto y está precisamente en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16. El capítulo 16 y los versículos 16 en adelante dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 dice: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 agrega: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi amado, el versículo 18, si nosotros lo tomamos solo, si lo analizamos así a la ligera, pues pareciera que efectivamente el Señor Jesús le está diciendo: mire, sobre usted vamos a construir o voy a construir mi iglesia. Pero resulta que hay que analizar algo muy importante, y es que la conversación, la charla, el tema no era quién era Pedro. El tema era quién era nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted analiza el versículo
13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, allí lo que se estaba analizando no era quién era Pedro, era quién era nuestro Señor Jesucristo. Así que la conversa giraba en ese torno. Cuando el Señor Jesús le dice: Pedro, yo lo felicito porque lo que usted acaba de decir no se lo reveló ningún ser humano, se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahí el Señor Jesús está felicitando a Pedro por esa, digamos, declaración que él acaba de hacer, y era que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Como la conversa era quién era Jesús, entonces el Señor Jesús continúa diciendo: y yo te digo que sobre esta roca. Cuando él dijo sobre esta roca, no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a sí mismo, porque de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo es la única roca, o al contrario, la única roca es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Pedro, en la palabra que el Señor lo pronunció, le dijo: tú eres Petros, y Petros significa realmente piedras movedizas, una persona que hoy es, mañana no es, que en un momento cambia, en fin. Y de hecho la misma Biblia lo presenta, ahí en el mismo capítulo, el versículo 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Un momentico después de que el Señor Jesús había felicitado a Pedro porque había hecho esa aseveración, ahora Pedro, ustedes me disculparán, pero eso es lo que dice la Biblia, estaba siendo utilizado por el diablo. Cuando le dijo al Señor Jesús: mire, no vayamos allá, porque cómo se le ocurre, si allá le iban a dar piedra, le iban a matar, no volvamos. Entonces Jesús tuvo que reprenderlo, decir: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es fácil entender, y tenemos muchos motivos por los cuales nosotros ver cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que efectivamente el Señor Jesús se refería era a él como la piedra viva. ¿Qué cargo ocupó Pedro en la iglesia? Yo quiero ser muy breve en esto, hermanos, dado que el tiempo pues es a veces nuestro contendor. En el Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mis amados, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia apostólica, y todavía hoy, por la gracia de Dios, esta tradición se mantiene, y es que los verdaderos líderes, digámoslo así, de la iglesia son los ancianos. Y en ese tiempo, si usted estudia el libro de Hechos de los Apóstoles, va a encontrar que cada vez que los apóstoles, Pablo, en fin, ellos iban a un pueblo, organizaban una iglesia, y allí lo que nombraban era un anciano o dos, o en fin, los que fuesen necesarios, nombraban ancianos para que ellos se convirtieran en dirigentes de la iglesia. Y aquí el apóstol Pedro él mismo lo está diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces, aquí en ninguna parte el apóstol Pedro se atribuye el cargo, el don o el tributo de decir: yo soy el que mando, yo soy el papa. Lo que él dice es: yo soy un anciano entre vosotros. Primera de Corintios 10:4. Mi amado, si vamos allí a lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 10:4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca es nuestro Señor Jesucristo.
Amado, cuando en San Mateo 16:18 el Señor Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré la iglesia, no estaba hablando del apóstol Pedro, estaba hablando de él mismo, y ahora aquí lo está reafirmando. Vuelvo y leo el pasaje de 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era nuestro Señor Jesucristo. Y aquí decimos amén. Así que, mis amados, entonces la Biblia es lo suficientemente clara como para que nosotros la estudiemos. Qué bueno que podamos entenderla, qué bueno que podamos aceptarla, qué bueno que nosotros, antes de seguir de pronto en alguna tradición que nuestros antepasados nos enseñaron, seguramente con la mejor intención del mundo, hermanos, la Biblia diga otra cosa, la Biblia enseña otra cosa. ¿Qué debo hacer yo como cristiano? Estar dispuesto a aceptar lo que la Biblia diga. Así tenga una creencia diferente, así me hayan enseñado cosas diferentes, y así yo esté convencido de cosas diferentes. Ahora, amados, no siempre la mayoría tiene la razón, y casi nunca la mayoría tiene la razón. La razón hay que darla a la verdad, y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos acudir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que yo no quiero pasar por alto, mis amados, y está en Hechos 10, el libro de Hechos, el capítulo 10 y el versículo 25, dice de la siguiente manera. Está hablando precisamente de Pedro. He escogido solamente textos de la Biblia donde habla de esto, porque de él estamos hablando. Dice Hechos 10:25. Allí todo el capítulo 10, si usted lo lee en su casa, lo escudriña con calma, habla cuando Pedro recibió esa visión, que subió a la azotea, y entonces él tuvo una visión que unos lienzos bajaban con supuestamente unos animales inmundos. Oyó una voz que le decía: mire, Pedro, toma, mata y coma. Pero resulta que después él entendió que esto no se refería a animales, sino que era un centurión llamado Cornelio, que lo había mandado a llamar para que fuera a su casa a predicarle a un grupo de personas gentiles que no eran judíos. Bueno, cuando él llegó a la casa, para resumir un poco la historia, cuando él llegó a la casa, dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Versículo 25, ahora el 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y no le permitió a Cornelio que lo adorara. Hermano, nunca usted encuentra en la Biblia, por lo menos de los hombres de Dios o las personas de Dios cristianos, que hayan permitido recibir una adoración. Cuando un ángel fue enviado a Juan, al apóstol San Juan, que estaba en la isla de Patmos, y fue enviado para revelarle allí los misterios de Dios, y dice la Biblia que Juan se postró a los pies, cayó a los pies para adorarlo. Y este ángel, siendo ángel, le dijo: levántate, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Adora a Dios. Mi amado, ¿a quién debemos nosotros adorar? La única persona en todo el universo que debemos adorar se llama Dios. Por eso, en repetidas ocasiones, por eso el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te postrarás ante ellas, porque esto no agrada a Dios. Entonces, mi amado, lo que quiero dejar claro con esto es que en ninguna parte de la Santa Biblia dice que Pedro haya sido nombrado dirigente de la iglesia. Fue un líder, sí,
fue un anciano de iglesia, como hoy todavía existen los ancianos en la iglesia verdadera, en la iglesia adventista, la iglesia de Dios. Quienes realmente son la autoridad en cada lugar se llaman ancianos, son personas escogidas de la congregación, son personas ungidas para prestar este santo ministerio. Qué hermoso es eso, poder prestar este santo ministerio. Bien, hermanos, la Biblia allá en San Mateo, el capítulo 19, capítulo 16, 19, dice que el Señor Jesús supuestamente entrega unas llaves. Yo quiero analizarlo en Apocalipsis, quién es el que tiene esa llave. Apocalipsis 1:18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Tengo. ¿Quién está hablando? Dice, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, pero ahora vivo. ¿Quién es el que estuvo vivo, murió y ahora vive? La única persona que ha hecho eso se llama nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 13, versículo 7, y con esto ya aquí cerramos, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Mi amado, el único que abre la llave, la puerta del cielo, se llama nuestro Señor Jesucristo. No es nadie más. Seguramente hasta ahora nos han enseñado que hay otras personas que pueden perdonarnos los pecados, que pueden inclusive vendernos la salvación. Hermano, yo quisiera invitarles, sin ir a molestar a nadie, ni mucho menos ofender a nadie, pero si usted lee la historia de la Inquisición, es que el que no fuera de X religión, lo mataban. Sencillamente así, le daban muerte. Los mismos dirigentes religiosos. Pero aparte de eso, a los que aceptaban, les vendían la salvación. La salvación se vendía por años o por meses, de acuerdo a los vituperios que usted tuviera. Si era rico, podía comprar la salvación por un determinado tiempo. Y usted durante ese tiempo podía hacer todo lo que quisiera hacer y ya tenía la salvación paga. Hermanos, el único que puede darnos la salvación, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no dejó representantes humanos en esta tierra. No existen representantes humanos de Dios en esta tierra. El único representante de Dios en la tierra se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí fue enviado por Dios para que esté con nosotros todos los días de la vida. Querido hermano, querido amigo, le invitamos para que entonces usted acepte en su vida que el único que nos puede salvar se llama nuestro Señor Jesucristo. Mil bendiciones para todos, es nuestro deseo y oración.